las transformaciones de los ecosistemas. Como ustedes saben, los ecosistemas son dinámicos. ¿Qué quiere decir eso? Que están en constante cambio. Estos cambios le permiten al ecosistema que las especies sobrevivan y se mantengan durante un largo tiempo. Sin embargo, los ecosistemas pueden transformarse debido a causas naturales o causas antrópicas. Entre las causas naturales que provocan alguna transformación en los ecosistemas, podemos ver eventos como los incendios forestales, los huracanes, las inundaciones, los temblores, tormentas y erupciones volcánicas. Y tenemos las causas antrópicas. Antrópicas significa humano. Entonces son causas que se producen gracias a acciones humanas y están relacionadas por lo general con la contaminación. Entonces por aquí vemos una industria que bota mucho humo y contamina el aire. Vemos acá puede ser el mar, un río en donde hay botellas de plástico que están contaminando, vemos talas de árboles, vemos cómo algunas empresas vierten sus residuos que generan a los ríos. Entonces, las transformaciones de los ecosistemas también traen consigo un proceso de recuperación natural, en el cual los ecosistemas poco a poco vuelven a tener la misma composición que tenían de manera original antes de un disturbio. Y cuando hablamos de la palabra disturbio, ¿cómo se recupera de manera natural un ecosistema? Y a eso se le conoce como sucesión ecológica. Y como les dije inicialmente, es un proceso en el que la composición de las especies de una comunidad cambia en el tiempo después de un evento que altera el ecosistema. Ese evento se conoce como disturbio. Para que se produzca la sucesión debe ocurrir ciertas etapas. Y la primera etapa es la etapa inicial. En esta etapa inicial se forma un grupo de especies nuevas llamadas colonizadoras o pioneras. Llegan al ecosistema al cual se ha experimentado un disturbio y las primeras especies que aparecen son plantas de tamaño pequeño. Son conocidas como herbáceas, en este caso hierbas, y estas hierbas conforman la cobertura inicial del suelo, es decir, que es la capa que cubre ese disturbio. La segunda etapa o fase es la intermedia. En ella empiezan a aparecer plantas de un tamaño medio, empieza a aparecer la vegetación y llegan especies animales. Esa vegetación son arbustos, ya que ellos tienen un crecimiento rápido. Y la siguiente fase es la final, en la cual en la intermedia ya empiezan a crecer árboles. Entonces, en esta fase final, los árboles crecen, comienzan a desaparecer especies de arbustos y las herbáceas, es decir, el pasto, y aumenta el número de especies animales. Ya en la fase del clímax, ya el ecosistema alcanza su máximo equilibrio. Tienen que tener en cuenta que la sucesión ecológica se da durante varios años. Entonces, al final de esa sucesión, la comunidad se mantiene y se detiene el proceso de sucesión. Las sucesiones ecológicas tienen dos tipos. Entonces, el punto inicial de una sucesión se refiere a las condiciones bajo las cuales se da inicio al proceso de cambio en la composición de la comunidad.
de acuerdo con el punto inicial de una sucesión, puede ser primaria o secundaria. En estas imágenes coloco que este ecosistema le ocurrió un disturbio, en este caso un incendio forestal. Entonces, de acuerdo al disturbio también se dan dos sucesiones. La primera es la sucesión primaria, que es característica de los lugares donde no se ha desarrollado la vida, como las rocas desnudas, las islas volcánicas recién formadas o una nueva fuente de agua. Estos lugares deshabilitados ofrecen a los seres vivos la oportunidad de llegar a él para poder crecer y desarrollarse. Yo les hablaba anteriormente de organismos pioneros. Este tipo de sucesión suelen ser asociaciones de algas con hongos y ellos forman los líquenes. Los líquenes ayudan a formar el suelo y ellos liberan sustancias ácidas que rompen la roca. Entonces ahí se empiezan a generar vida. Entonces, las primeras plantas que se forman son los musgos o las hierbas. Después siguen los arbustos, como pueden ver, y ya empiezan a crecer los árboles y ya se empieza a ver un ecosistema maduro. Esta sucesión primaria dura cientos de años para que el ecosistema entre en equilibrio, a diferencia de la sucesión secundaria. La sucesión secundaria ocurre en ambientes que han sido modificados por alguna comunidad que existió en ese lugar y en donde ya hay un suelo formado. En este caso hubo un incendio forestal en ese ecosistema. Entonces, las especies pioneras en este tipo de sucesión son plantas herbáceas, aquí ya no están los líquenes que tienen que formar las hierbas. De ahí siguen los arbustos y los árboles. Esa sucesión secundaria ocurre por lo general más rápida que la primaria. ¿Por qué? Pues la comunidad no empieza de cero, como en el caso de las rocas, sino que se recupera a partir de especies que habitaban de manera previa el suelo que fue perturbado por el disturbio. Entonces ahí ya pueden ver la diferencia. Bueno, todo ecosistema tiene una alteración en donde ocurre una pérdida de su función o estructura a causa de un disturbio. Entonces existen dos tipos de disturbios, los disturbios leves y los disturbios severos. Cuando hablamos de los disturbios leves, hacemos alusión de que se generan cambios por pérdida puntual en la vegetación, el suelo o la fauna. Encontramos, por ejemplo, la caza, las quemas, la tala y en algunos casos formas de contaminación. Los disturbios severos se producen cambios, a gran escala y causan pérdidas rápidas en el ecosistema. Aquí podemos ver un huracán, también pueden ser los terremotos y la explotación desmedida de los recursos naturales.